Bueno, y como muchos saben, ayer se creó la Comisión Bicameral del Congreso para evaluar 3 proyectos de Código Penal de cara al inicio de esta nueva legislatura que inició hace unos 10 días, bueno, ya hace un poquito más, hace 2 semanas, ¿no? El 16 de agosto, y ello ha implicado la reacción o ha generado la reacción de legisladores y legisladoras de ambas cámaras de todos los partidos. Yo quisiera que viéramos primero la nota y luego comentáramos la conformación de esa comisión bicameral. Sí, también hay una nota que se llama Desacuerdo Nota Producción, que veamos esa nota y que luego comentemos la conformación de esa comisión bicameral, las opiniones que han vertido algunos legisladores sobre su conformación y naturalmente parte del contenido que deberán revisar en los proyectos de Código Penal. De Diputados accedió durante este martes a formar parte de la comisión bicameral para estudiar el Código Penal. Las voces disidentes de senadores y diputados no se hicieron esperar. Por un lado, el congresista Franklin Romero consideró como un atraso que se deban iniciar los debates desde cero en torno a ese proyecto de ley nueva vez. Vamos a empezar de cero. Eso es lo que yo entiendo, que vamos a empezar de cero y eso tomará tiempo. Dicen que 30 días, 45 días, compren el bizcocho para celebrar el cumpleaños, y 45 días. En ese mismo tenor opinó el diputado peledeísta Tulio Jiménez, quien afirmó que la Cámara de Diputados ya había hecho su trabajo y que correspondía a los senadores seguir dándole curso al conocimiento del referido proyecto. Ya no se debe estar preparando o comisionando una comisión bicameral donde nosotros hace unos días aprobamos un código y lo aprobamos con conocimiento de lo que estábamos haciendo. Y lo aprobamos porque el país amerita de que ese código ya pueda ser ley. Mientras que otros senadores se mostraron optimistas y confiados de que con la comisión compuesta por ambas cámaras, el país sí podrá salir del obsoleto Código Penal. Estamos contentos y estamos muy esperanzados que rápidamente, 45 o 60 días, nosotros podamos darle a este país un Código Penal con todas las garantías de derechos que necesita la ciudadanía. Estamos esperando en el Senado ya que llegue para entonces comenzar a reunirnos en esta comisión y ver si de una vez y por todas podemos sacar la ley posible, en este caso el Código Penal posible. Gracias a Dios que la bicameral ya es un punto, ya una bicameral de que se va a aprobar, se va a discutir y se va a aprobar. Y ojalá que sea la misma comisión. Esta comisión bicameral estará formada por 15 diputados y 7 senadores, quienes tienen la obligación de estudiar el proyecto de ley y llegar a un consenso que luego deberá ser presentado ante ambas cámaras para su aprobación. Santiago Drullard, Informativos Teleantillas. Bueno, esa es la situación actualmente con el proceso de creación de la comisión bicameral de la Cámara del Congreso, que estará evaluando los 3 proyectos de Código Penal. Les decía, yo creo que hay algunos detalles a destacar. Primero, ¿quiénes conforman esa comisión bicameral? Mira, lo conforman los siguientes legisladores. De la Cámara de Diputados, Alexis Jiménez, Santiago Vilorio, Rafael Alburquerque, Ramón Martínez, Víctor Fadul, Omar Fernández, Luis Rafael, Jesús Sánchez, Plutarco Pérez, Víctor Suárez, Sadoki Duarte, Pedro Botello, Eugenio Cedeño, Darío Zapata, José Horacio Rodríguez, Mateo Espaillat, Elías Wessing y Fior Peguero. Por la parte del Senado lo conforman o lo integran Santiago Zorrilla, Franklin Romero, Dionis Sánchez, Virgilio Sedano, Pedro Catrein, Ramón Rogelio Genao, Iván Lorenzo, Farideh Raful y Antonio Taveras. Esas son las personas, los legisladores que de ambas cámaras conforman esa comisión bicameral. No sé si les ha llamado a ustedes la atención, pero a mí definitivamente lo ha hecho, que de esos senadores y diputados y diputadas que conforman esa comisión bicameral, 24 son hombres y 3 son mujeres. 24 son hombres y 3 son mujeres.
ese es el grupo de legisladores y legisladoras que va a evaluar el Código Penal, que tiene naturalmente disposiciones que afectan a la población, hombre o mujer por igual, y en algunos casos disposiciones que atañen sobre todo a la dignidad, vida y salud de las mujeres. Creo que ahí hay un gran trabajo que hacer, ya lo hemos hablado antes, acerca de cómo se conforman los poderes públicos del país, cómo se conforma el Ejecutivo, por ejemplo, cuando evaluamos los rangos de nivel de ministerio, las titularidades en los ministerios, nos damos cuenta que incluso retrocedemos. Antes había una proporción ligeramente mayor de mujeres ministras en comparación con lo que hay ahora. Ahora, si se fijan, ni siquiera el 20% de la matrícula de ministros y ministras está conformada por mujeres. En el caso de las cámaras legislativas, el número es más o menos similar. En el caso de las altas cortes, también hay un tema ahí de una resistencia, una barrera en la proporción que se ha mantenido similar a como está ahora, de hecho ahora está un poquito por debajo. Y si hacemos un consolidado, creo que lo hemos dicho antes en este espacio, si hacemos un consolidado de la matrícula de las altas cortes, reuniendo la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y las demás altas cortes, y haciendo el cálculo de cuántos hombres hay, cuántas mujeres hay en proporción, se darán cuenta que por igual es cerca de un cuarto o un quinto de la matrícula siendo mujer. Así, excesivamente subrepresentada la mujer dominicana en los estamentos donde se toman las decisiones sobre el porvenir de los hombres y las mujeres en el país, tienen poco espacio, poco voto y por tanto poca capacidad de incidencia, algo que en definitiva los partidos podrían trabajar de una mejor manera para que hoy esa comisión bicameral no esté integrada por 24 hombres y solo 3 mujeres. Además de eso, recordarles los temas que ocuparán a esa comisión bicameral, de manera especialmente marcada las revisiones o sugerencias que han presentado los distintos sectores, tanto desde estamentos del Estado como la Procuraduría General de la República, hasta entidades de la sociedad civil como Finjus, entre otros. Por igual, en cuanto a eso, particularmente la articulación de los ilícitos configurados en el Código Penal, incluyendo, por ejemplo, los que tienen que ver con corrupción, malversación de fondos, también, digamos, la escala de penas, los regímenes de semilibertad y libertad, en qué casos aplican. Uno de los puntos que llamó más la atención del proyecto en la legislatura pasada es que la Cámara de Diputados habría aprobado, según las denuncias de varios legisladores, habría aprobado un régimen de semilibertad para varios ilícitos, incluyendo aquellos que tenían que ver con agresiones sexuales contra niños, niñas y adolescentes, y naturalmente por la naturaleza de ese tipo de ilícitos los regímenes de semilibertad no son los más adecuados. Se presentará en el debate, suponemos, también los temas que tienen que ver con la discriminación contra la comunidad LGTBI, que por un tiempo ocupó la palestra, digamos, la preocupación de las organizaciones de derechos humanos y de, en general, una buena parte de la población. No sin antes destacar que por mucho tiempo creíamos, Edith, que el debate era el tema de la discriminación, el trato cruel, inhumano y degradante contra la comunidad LGTBIQ, las agravantes y demás. Y por igual el tema de las 3 causales, que naturalmente son temas de inmensa importancia para los derechos humanos, pero luego nos dimos cuenta que no eran los únicos temas que estaban pobremente articulados en el proyecto de Código Penal, sino que también había proyectos o disposiciones en el proyecto, mejor dicho, que no permitirían, digamos, la efectiva aplicación de lo que se busca con un nuevo proyecto de ley, que es en efecto un sistema penal con una normativa moderna que permita al órgano acusador y también a las entidades judiciales procesar de manera efectiva las conductas ilícitas en el país. Así que había un legislador ahí que hablaba, Edith, de la ley posible, que hay que aprobar el Código Penal posible, ¿no? Posible es el que tenemos ahora, porque por algo lo tenemos. Hay que aprobar un Código Penal verdaderamente moderno, porque de lo contrario, de lo que se está hablando es cambiar un problema por otro, y esa no es la idea.
bien hacía un abogado, digamos un promedio, una estimación de cuánto duran los códigos penales en la región en vigencia y destacaba que ese promedio le daba cerca de 50 años. O sea, tener un código penal más o menos, para decirlo en buen dominicano, un código penal ahí, es tener una normativa ahí por medio siglo. Entonces, definitivamente la labor que tendrá que realizar la Comisión Bicameral del Congreso para articular de forma adecuada un código penal verdaderamente moderno, cónsono con los derechos humanos de las mujeres, de los grupos marginados, pero también capaz de perseguir la corrupción administrativa, capaz de proteger a las víctimas de delitos, como por ejemplo a la niñez agredida sexualmente en este país, que no son pocos los casos, es una tarea que no puede ser lo posible, el mínimo esfuerzo. Aprobar un código penal porque se pide y punto. No, ¿cuál código penal? ¿Articulado cómo? ¿Con qué disposiciones? Estableciendo qué sobre los niños y las niñas, estableciendo qué sobre las mujeres, estableciendo qué sobre las prácticas de corrupción, indicando qué sobre los autores intelectuales. Que es uno de los grandes problemas que tenemos con el Código Penal actual y que no queda bien resuelto en la mayoría de las disposiciones o de los proyectos que estuvimos evaluando en la parte final de la última legislatura. En el Código Penal actual tenemos una ausencia, no hay una disposición que establezca qué es un autor material, esa figura intelectual, esa figura no existe en el código. Entonces lo que ha pasado es que, por ejemplo, en los casos de sicariato, una persona idea el plan, busca el dinero, toma la decisión de que va a matar a otro, contratando a un intermediario para la ejecución de ese ilícito. Entonces, esa persona que es el autor intelectual contrata a un sicario que es el autor material y resulta que el autor intelectual, que es la pieza sin la cual hubiese ocurrido el hecho, sin la cual no hubiese podido ocurrir el hecho porque el sicario no fue de gratis a asesinar a nadie, entonces lo que le corresponde es una pena inferior a la del autor material porque se le califica de cómplice porque no existe la figura de autoría intelectual en el Código Penal vigente hoy. Entonces el nuevo código, por ejemplo, tendrá que resolver eso, pero en disposiciones de los últimos proyectos de ley que se han discutido en la parte final de la legislatura pasada, que se terminó en agosto, eso no queda resuelto. Entonces, reitero, no es un código penal posible, porque un código penal posible lo tenemos hoy. Posible, que esa sea la característica, posible, eso lo tenemos hoy. Necesitamos un código penal moderno. ¿Qué es un código penal moderno? Y no lo digo yo. ¿Cuáles son las tendencias internacionales, las garantías, los modelos de normativas, el tipo de disposiciones, las formas de calificar las autorías, las complicidades, el tipo de ilícitos que se contienen en un código penal aprobado en los últimos tiempos y acorde con los últimos tiempos? Basta ver la experiencia internacional de cualquier país que tenga un código penal relativamente reciente, sobre todo en la región. La tendencia es a un código penal inclusivo, capaz de proteger a las poblaciones marginadas y vulneradas con acciones afirmativas o lo que es lo mismo en el caso del Código Penal, con una protección reforzada por parte del Código a esos grupos. En el caso, y hay que decirlo claramente, en el caso de la República Dominicana, eso incluye a la comunidad LGTBIQ, que ha sido discriminada, marginada y violentamente agredida de manera marcada en comparación. Los estudios están ahí, hay números. Esto no es una mera opinión, es que las cifras demuestran el tipo de discriminación contra la que ha tenido que subsistir esa comunidad en este país. Y luego también un código penal. Basta ver de nuevo la cantidad de países que en esa dirección se ha inclinado. La cantidad de países, le decía, que se ha inclinado en la dirección de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo puntualmente
en aquellos casos, porque eso es lo más triste de este país, que se está hablando ahora mismo de 3 causales, aquellos casos en los que la mujer corre peligro de muerte, donde el nacituro es inviable fuera del vientre, donde no va a haber vida fuera del vientre, donde médicamente no es posible. Y en tercer y último lugar, cuando el embarazo sea producto de una violación contra una mujer, una niña o una adolescente. Entonces, hablando de esos 3 casos tan extremos, este país todavía tiene una penalización absoluta del aborto, algo que lo deja en una lista muy reducida de países que se resisten a despenalizar el aborto en esos casos extremos. Mientras tanto, más de 90 países, más de 100 países de los casi 200 que hay, no tiene algún tipo de despenalización, incluso los países más conservadores, digamos, culturalmente y socialmente. Entonces, esas cosas caracterizan un código penal moderno. Caracteriza también un código penal moderno una normativa o un proyecto de ley que tenga los ilícitos de estos nuevos tiempos, de la era digital, que prevea, por ejemplo, transacciones fraudulentas a través de los equipos que cuando se aprobó el Código Penal hoy vigente no existían. Caracteriza también a un código penal moderno la articulación, ahora que se ha estudiado el derecho penal por tantos años más, que hay corrientes, digamos, nuevas en comparación con el código que tenemos vigente, la articulación de los niveles de participación bien establecidos en un código penal, como les hablaba de la autoría, la complicidad, la autoría material, la autoría intelectual y todo eso, por igual, el tema de los ilícitos que tienen que ver con corrupción, lavado de activos. El tema de lavado de activos es, digamos que en el contexto de la larga historia de la normativa penal, son ilícitos relativamente recientes. Si usted se fija, hay menos disposiciones en el Código Penal vigente que las que se podrían proponer en cualquier código penal de estos tiempos, porque se ha entendido mejor, se han desarrollado nuevas prácticas, se ha normado en distintos países en los últimos tiempos el tema de la sanción al lavado de activos y lo que tiene que ver con el narcotráfico, la corrupción y todo eso. Entonces, y el enriquecimiento ilícito en general. Entonces, eso es un código penal moderno. Eso es. No queremos un código penal posible. Si fuese posible, si fuera el mínimo esfuerzo lo que quisiéramos y punto, pues perfecto. Pero este país no carga con el 4º Congreso más caro del hemisferio, según las estadísticas y según las cifras, para entonces tener el código penal posible. Porque de paso, si nos van a salir tan caros, pues por lo menos que las leyes no sean las posibles, sino las que responsablemente hay que desarrollar. Edith. Bueno, Carolina, ahora que se formó una comisión bicameral, lo único que se espera es que se tengan la oportunidad y el tiempo para recibir y analizar las propuestas que se habían formulado. Recordemos que parte de los problemas que tuvo el conocimiento del nuevo Código Penal de República Dominicana fue que muchas propuestas y muchas ideas que surgieron, muchas observaciones de sectores como la Procuraduría General de la República, la Suprema Corte de Justicia ni siquiera llegó a que se le permitiese opinar, parece eso necesario, así que vamos a estar pendientes y el nivel de representación que tienen las mujeres sigue siendo tan escaso mientras se da a conocer que prácticamente más de la mitad de los hogares en República Dominicana están dirigidos por mujeres. Hoy precisamente tenemos a la ministra de la Mujer en este programa, vamos a conversar con ella sobre este y otros temas. Tenemos otros contenidos porque la visita de Alejandrina Germán al Congreso Nacional, tenemos también todo lo que tiene que ver con el recurso de apelación interpuesto por los abogados del ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. Por cierto que se produjeron algunas declaraciones que es importante ver y analizar, que dan una idea de por dónde va este proceso. Vamos a hacer una pausa en este momento y estaremos regresando de una vez. Gracias a la gente que está compartiendo a esta hora de la mañana. Buenos días a los que están en vivo en la transmisión todos los días. Muchísima gente que se suma para estar aquí.
Hacemos este cambio y regresamos de una vez.